veces la gran diferencia para tener buenos resultados con tu operativa de trading está en tu mentalidad, está en el control de las emociones. Puedes aprender a controlar y dominar esas emociones creando a través de tus resultados, a través de un sistema que te dé buenos resultados, confianza y el mindset correcto. Esto viene de la mano con un sistema repetitivo del cual te voy a hablar el día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a su canal Hablemos de Mercados. Te saluda Manuel Morilla. Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Te invito a que me dejes un like, te doy las gracias por ser parte del grupo de suscriptores de este canal y si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas. En realidad nos ayudas muchísimo y no te cuesta gran cosa. Hoy venimos con un tema buenísimo. Vamos a hablar del mindset que necesitas para dejar de tener resultados inconsistentes con tu operativa de trading y tener resultados constantes, rentables, continuos, que te ayuden a ganar el juego en el mundo del day trading. Quédate hasta el final, no te pierdas nada, que te voy a dar muchísimos tips, muchísima información valiosa que te va a ayudar a cambiar esa mentalidad y volverte un ganador en el juego del day trading. Todo trader exitoso tiene consigo un plan de trading que lo compone de tres factores principales, digamos. Uno de ellos es la entrada, el segundo es el mantenimiento de la posición, el cómo te manejas dentro del trade. Y el tercero es el cierre, ya sea que salgas por tu stop loss o tu punto de pérdida o por tus tomas de ganancias. Take profits. Antes de entrar en todo lo que tiene que ver con la mentalidad y el tema del mindset, debo recordarte, y lo menciono mucho en casi todos mis videos, que debes estar operando las acciones correctas o esas acciones obvias. Como ya sabrás, yo opero acciones small caps. Tengo todo un video donde explico el por qué y qué son este tipo de acciones. Dentro de los factores que busco en las acciones small caps, te voy a mencionar los que para mí son los más importantes. El primero es que tenga volumen, que tenga cierta comercialización. El segundo es que esta comercialización venga sustentada por noticias. Estas noticias son el fundamento que nos permite entender el por qué la acción de precio se está moviendo. La noticia no tiene que ser necesariamente una noticia positiva, no importa negativa o positivamente, la noticia impacta la acción de precio. Hemos visto casos que noticias positivas tiran el precio de la acción hacia abajo, como lo contrario. Lo tercero, y no menos importante, es que el volumen relativo de esta acción, que esto no es más que el volumen promedio que acostumbra a tomar la acción de precio mientras se opera o se comercializa el ticker que estás observando, este en el momento en que se considera una acción obvia, debe de ser superior a 2 veces su volumen habitual. Idealmente, 5 veces este volumen es ideal para considerar esta acción obvia. Mientras más alto sea este volumen relativo, es mucho mejor. Otro factor importante es que tenga un float, que son las cantidades de acciones disponibles para comercializarse, bien bajo. De 100 millones de acciones disponibles es ideal, mientras más bajito ese número, mucho mejor. Debe de haber volatilidad, la volatilidad viene de la mano de todos los factores que te he mencionado. Y por último, siempre debemos estar operando un gráfico diario fuerte. Eso básicamente son los criterios que hacen una acción obvia. El trading, aunque muchas personas lo consideramos excitante y con mucha carga emocional, hay que reconocer que muchas veces es repetitivo y se puede tornar aburrido, ya que es sumamente identificar patrones que te pueden funcionar. Mi go-to es el bull flag, porque es sumamente sencillo y muy fácil de interpretar. El bull flag lo que representa es como la formación de una bandera. Esto simplemente es como si fuera un poste. Y aquí vemos en estas velas, básicamente son muchos de los traders tomando sus ganancias, principalmente los que iniciaron, que tomaron posición inicial por aquí abajo. Esto va a ir de la mano con un volumen decreciendo y vamos identificando el máximo de cada vela. Ese máximo nos va a dar la entrada tan pronto haya una vela que haga un nuevo high y compramos en la primera vela que hace un nuevo máximo. En este caso, estaríamos entrando en la vela verde al superar el máximo de la vela anterior.
Teniendo este tipo de entradas ya definidos, puedes establecer un punto de partida de lo que es tu estrategia. La estrategia, como ya vimos, va a conllevar la parte que haces ya dentro del trade y también la parte donde cierras tu posición. Una de las claves más importantes es crear consistencia. Esta consistencia impacta de una forma positiva en tu mentalidad correcta, la cual es la que te va a llevar a tener resultados constantes durante tu carrera a largo plazo como day trader. La confianza es vital para cualquier cosa que hagamos y esta confianza muchas veces viene impactada por los resultados que tenemos. El tener una estrategia que te permita de forma repetitiva hacer lo mismo a la hora que estos resultados que te lleguen a través de ella sean positivos, impacta tu confianza y esta confianza impacta positivamente tu mentalidad y te lleva a tener la mentalidad correcta que debes tener. Ahora, esta mentalidad va de la mano de un sistema, de un plan que funcione. Por eso siempre hablamos de tener una estrategia rentable, probada, que te funcione. No quiero dejar fuera, para ustedes que quizás sean nuevos y nunca han visto el tema del trading, lo que es una vela. Cuando hablamos de velas, yo me refiero a los candlesticks, que son las velas japonesas. En la antigüedad, los japoneses, para llevar la producción de arroz, utilizaban este sistema, muy sencillo pero bastante práctico, para llevar su contabilidad. Estas velas nos dan una información valiosísima a la hora de observar la acción del precio, ya que en ellas podemos ver la apertura. Cuando es una vela verde es que está orientada al alza, se puede considerar bullish. Nos da la apertura, nos da el cierre, nos da en estas mechas o wick, como se le dicen en inglés, un máximo, como también puede tener una mecha o un wick hacia abajo indicándonos un mínimo. Cuando la vela es básicamente una vela roja, estamos viendo velas con tendencia bajista, abren a un nivel y cierran más abajo, incluyendo también los wicks, como en la vela anterior. En español, a ese wick se le dice sombra, al de arriba o el máximo, sombra superior, y al de abajo o mínimo, sombra inferior. A mí me gusta llamarle wicks, suena como más chulo en inglés. Esas son las velas japonesas, esos son los candlesticks. En caso de que no hayas escuchado hablar de ellas, ya tienes una pequeña orientación. Bueno, ya vimos la primera parte de lo que tiene que ver con un buen plan de trading. Vimos la parte de la entrada. Ahora viene la parte del manejo ya dentro de la operación. Cabe destacar que todo buen plan de trading debe de ir de la mano de un buen manejo del riesgo. Sin un buen manejo del riesgo, no hay manera de desarrollar o de obtener buenos resultados con tu operativa de trading. Esto es fundamental a la hora de querer crear consistencia positiva, ganadora en tus operativas. Lo que es la parte del manejo de la operación va a conllevar varias etapas. Una de ellas es qué hago si las cosas no van como lo planeé. ¿Esto qué quiere decir? Debes de tener una estrategia que te permita salir de la operación si ves ciertas señales de que no vas a alcanzar tus targets de ganancia. En mi caso, yo uso tanto el nivel 2 como la formación de las velas en el contexto de la acción de precio que estoy observando. Ven, el nivel 2 es el conjunto de órdenes que forman todo lo que tiene que ver relacionado al precio y la acción de precio de una acción. Básicamente nos muestra todos los posibles precios a la cual la acción de precios se pudiera dirigir, en conjunto con sus órdenes o la cantidad de órdenes que están colocados a través de los diferentes market makers o instituciones que generan la liquidez en el mercado. Cuando nos acercamos a puntos importantes, ya sea en el gráfico o en la acción del precio, el nivel 2 también nos muestra esa incidencia. Cuando hay mucha oferta colocada, en este caso hay muchas órdenes en un punto que pudiera considerarse como resistencia, vamos a observar grandes acumulaciones de órdenes. En este caso hay 27.200 órdenes solamente en ese market maker al precio de $2.95. Esto, aunque este no es el ejemplo que va de la mano con este nivel 2, este gráfico pudiera representar lo que ocurriría en la zona de $2.95.
Vamos a observar un wick, vamos a observar una mecha, vamos a observar una sombra en la formación de la vela, lo que nos indica que estamos en una zona de resistencia y que estamos reversando la tendencia que llevábamos. Estos son momentos donde tenemos que tomar decisiones cuando estamos dentro de una posición, y la decisión más lógica e ideal es salirnos de la posición cuanto antes, ya que esto pudiera provocar que el precio caiga aún muchísimo más. Cuando vemos el gráfico y vemos zonas de resistencia como estas que apreciamos aquí, podemos estar viendo claramente cambio de sentido o cambio en la dirección de la acción de precio. Y estas son de las cositas que debemos tomar en cuenta cuando observamos las velas. Un wick, que viene siendo una formación de un doji a nivel de una acción de precio, ya nosotros dentro de un trade pudiera estarnos indicando un reverso, lo cual es un punto de indicación de resistencia en la acción de precio. Esto es un punto clave a observar y a la hora de tomar decisiones en lo que refiere a qué vas a hacer con tu operación cuando ya estás dentro de ella. La otra es establecer en tu plan tu punto de entrada y tu punto de ganancia. Cuando esto sucede, simplemente cierras la operación o administras si te quedas con una cierta posición para seguir viendo hacia dónde se pudiera dirigir sobre tu target la acción de precio. Ya en cuanto al manejo de la operación, van a existir diferentes criterios que van muy de la mano con la persona de frente a la computadora. Uno de los temas que complementa los factores de importancia es la gestión del riesgo. Esta es vital para mantenerte en tu carrera como day trader, ya que esta habilidad de aprender a manejar tu capital y a obtener ganancias mayores que tus pérdidas a largo plazo es la clave para ganar. Ser consistente en un buen manejo del riesgo puede ser la diferencia que haga que una estrategia sea exitosa. Todo trade debe comenzar teniendo claro cuánto estoy dispuesto a perder. Idealmente, tú quisieras o es recomendado arriesgar entre un 2 o un 5% del equity o del balance de tu cuenta total. Sería siempre bueno, idealmente, si estás comenzando, que nunca pongas dinero de verdad sobre el tapete. Lo ideal es que por lo menos por 3 meses juegues o entrenes o practiques en un simulador hasta que tus resultados demuestren que puedes irte con dinero real en vivo. Te recomiendo que inicies con una cuenta pequeña, como ya sabes. Para hacer day trading en el mercado de Estados Unidos vas a requerir una cuenta que por lo menos tenga más de $25,000 de balance. Por eso siempre me gusta proponer que inicies con una cuenta en un broker offshore que te permita tener balances más pequeños. Estas cuentas las puedes abrir con $500, pero puedes iniciar con 1,000, 2,000, lo que tú entiendas que puedas reponer, que puedas poner en riesgo, que estés dispuesto a perder. Sabiendo esto, una cuenta pequeña es más vulnerable a los errores. Pero los errores, mientras menos dinero, los errores también van a ser de menos dinero. Y ten claro algo, como nuevo en un inicio, siempre vas a cometer errores. Aún los traders más experimentados y con más experiencia como yo, cometemos errores, porque eso es parte del juego. Yo lo que hago es que inicio cada trade siempre con mi stop en mente. Siempre pongo primero en mi análisis cuánto estoy dispuesto a perder. Me gusta mucho usar esta formulita que estamos viendo aquí, donde A es la cantidad de acciones, la R es el riesgo o cuánto estoy dispuesto a perder y la S representa mi stop loss. Entonces mi cantidad de acciones va a ser el riesgo sobre mi stop loss. Si le ponemos número a esto, digamos que yo estoy dispuesto a arriesgar el 2% de una cuenta de $1,000. Estamos hablando de $20. $20 yo tendría que definir cuál sería el stop en mi gráfico. Digamos que $20 pudieran representar 10 centavos en mi gráfico. Esos 10 centavos me van a hacer a mí ver 20, ¿verdad? Que es lo que estoy dispuesto a perder entre mi stop loss, que es 0,1. Eso me va a dar que la cantidad de acciones con la que debo
debo de operar son 200. Así sucesivamente tú puedes jugar con esto para establecer cuántas acciones puedes usar atendiendo a lo que estás dispuesto a perder y tu stop loss. Idealmente siempre debemos de estar viendo cuáles son las acciones obvias, ¿verdad? Para eso usamos escáneres. Los escáneres los puedes tener de diferentes servicios. Algunos brokers te dan esta información. Digamos que en el escáner estamos viendo AUBI. AUBI era la acción número 1 al final del cierre de las operaciones del día de hoy. AUBI nos daba a nosotros, claro, una idea de un pullback en el diario. Estábamos el viernes dentro del día de rompimiento y los valores a seguir eran 316, 375 y 406, que no se ve ahí, pero está en ese rango entre 375 y 565. Cuando nos vamos a su gráfico intraday, vemos cómo se mantuvo consolidando todo el tiempo sobre 3 al romper 339. Buscó 350, se volteó en 377 y rompió el nivel de 406, llegando a 494. Aquí podemos ver un ejemplo de el left. El left, estamos viendo aquí cómo tiene un pullback. Ese pullback inicia al romper 0.61, busca y supera estos niveles de soporte que pudiéramos ubicarlo por aquí. Esa vela encuentra resistencia en este nivel de soporte, lo supera y lo soporta llegando a estos niveles de por aquí. La vela sigue y completa el gap hasta llegar a los máximos de esta área de aquí. Ahí soporta el nivel, hace un pullback donde prueba el nivel de 2 y ¿a dónde se dirige? Se dirige a este nivel de aquí, que es un nivel de resistencia. Y esto pudiera ser un pullback, aunque está alejado del 9. Esto sería un pullback ideal. Al romper 2.23, nuestro target sería 2.58 y nuestro stop pudiéramos ubicarlo o en la línea de 2, que sería 203, el mínimo de la vela, la cual usamos de referencia de entrada, dejándonos un margen de 20 centavos. O pudiéramos ubicarlo en el cuerpo que coincide con esta área de aquí, que fue un máximo anterior. Digamos que 2.12, eso nos daría unos 10 centavos desde nuestra entrada. Básicamente ahí vemos cómo podemos encontrar en el gráfico esos centavos, esos niveles con los cuales podemos aplicar en la fórmula para determinar cómo funcionaría la cantidad de acciones, cuánto nos dejaría en pérdidas o ganancias, para poder ver si nuestro análisis es ideal para empezar con el trade. En este caso, yo pudiendo colocar mi stop en el cuerpo de esta vela, me daría 10 centavos de diferencia con la entrada y tiene un margen de poder llegar hacia 2.58, que son 30 centavos. Pudiera darse el caso de serlo y lo cubrió. Esta vela abrió en 2.08 y llegó a alcanzar máximos de 2.87. Así ponemos en el gráfico la reglita y un poquito por arribita el manejo del riesgo dentro de lo que sería aplicarlo a la estrategia de operar pullbacks. Bueno amigos, quiero resaltarte que para tener éxito en el largo plazo en tu carrera como trader debes contar con una estrategia que sea rentable, debes de ser consistente y disciplinado apegándote a esta estrategia. El mercado es sumamente simple, tan pronto puede tornarse hasta aburrido. Haciendo lo mismo puedes obtener buenísimos resultados. Esto va a impactar de buena manera tu confianza. Ciclo mental del juego es que tus resultados, cuando son positivos, fortalecen tu confianza y te ayudan a seguir obteniendo mejores resultados, ya que esa confianza que construyes te hace capaz de pensar que puedes alcanzar el cielo, y el cielo es el límite. Lo segundo es que debes de estar operando las acciones correctas. Debes de aprender a encontrar y a operar las acciones que son obvias. Lo tercero, debes de contar con un tremendo manejo de riesgo. Esto te va a cuidar, va a proteger tu capital mientras lo construyes y lo llevas a niveles donde eso no será un problema jamás.
Con este capital puedes sacar la manera de llegar a muchísimas oportunidades, ya sea invirtiendo en otros mercados, invirtiendo en otros activos financieros. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Te doy las gracias por llegar hasta el final. Te invito a que me dejes un me gusta. Déjame saber tus comentarios. Escríbeme qué tema te gustó, qué tema te interesó, de qué quieres que hable en mi próximo video. Y por sobre todo, suscríbete al canal, con lo cual nos ayudas muchísimo y a ti no te cuesta gran cosa. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.